Podemos englobar los recursos en tres categorías bastante distintivas, siendo estas tres la categoría de defensa, la categoría de ataque y la categoría de apoyo. El contenido de las mismas puede variar dependiendo de la persona y efectos de los diferentes artículos, pero para hacer esto más fácil de entender, agruparemos en la categoría de defensa a los botiquines y armaduras. En la de ataque, colocamos a la munición que todas las armas utilizan, desde las balas de pistola hasta las balas de rifle, agregando otros artículos más adelante. Y en la última categoría, la de apoyo, colocamos a todos aquellos recursos que de una forma u otra, brindan una capa extra de supervivencia, o son capaces de afectar los alrededores de su portador actual, y en esta categoría tenemos a las herramientas, como podrían ser las llaves junto al biotraje, así también como los power-ups, como son el Berserker Pack y las diferentes esferas. Ahora hablaremos de la primera categoría, primeramente a los distintos tipos de botiquines. Veremos a estos ítems todos a la vez ya que a fines prácticos, ofrecen los mismos efectos solo que uno mejor que el anterior, y en orden de importancia, de izquierda a derecha tenemos al bono de salud, el kit de primeros auxilios, el botiquín, y el paquete médico. Como se puede intuir, el efecto que proporciona este tipo de recurso es la curación de todo tipo de heridas que puedan sufrir los marines, ya sea desde cortes superficiales o profundos, quebraduras de huesos, desgarros de tejidos, hasta lesiones mucho más graves como impactos de bala de alto calibre, hemorragias internas o externas, quemaduras de cualquier grado, entre muchos otros ejemplos. El orden de sus efectos son, aumentar en un 2% la salud del usuario, hasta un máximo del 100%, restaurar 10 puntos de salud, por lesiones menores, 25 puntos por lesiones de importancia media, y hasta 50 puntos por lesiones de mayor gravedad, de esas que fácilmente pueden poner en peligro la vida del usuario. No ofrecen ningún tipo de resistencia ante cualquier daño, además su rareza es bastante común, pero los botiquines con mejores efectos son obviamente mucho más raros de ver, y aunque no posean un uso estratégico como tal, la mejor forma de aprovechar este recurso es usándolo de manera pausada, entre enfrentamientos de ser posible, así se puede prolongar su vida útil, además de asegurar casi en su totalidad la supervivencia de los marines en cuestión. Sus puntos fuertes radican en su capacidad de poder curar casi cualquier herida física en cuestión de segundos, o poco minutos, además, su abundancia también es un factor importante a tener en cuenta cuando se los utiliza en combate, ya que, aunque la mayoría de los botiquines brindan un nivel de curación pequeño, todavía se pueden utilizar varios a la vez para reponer rápidamente la salud del usuario, gastando varios en el proceso, sí, pero asegurando que dicho usuario pueda seguir en combate casi indefinidamente, ya que si se utilizan los bonos de salud, es posible reforzar los tejidos del cuerpo de la persona que se le estén aplicando dichos bonos, para aumentar en un 100% su condición física, literalmente obteniendo la resistencia física de una armadura común sin siquiera la necesidad de portar una. Si hablamos de sus puntos débiles, el máximo número de puntos de salud que pueden sanar por uso es de 50, y teniendo en cuenta los peligros constantes que los marines deben enfrentar cara a cara, como invasiones o incursiones infernales cada cierto tiempo, esos 50 puntos terminan por ser algo bastante bajo, comparado al daño que pueden provocar las entidades anteriormente mencionadas. Además, los botiquines más débiles son con diferencia los más comunes de todos, lo que provoca que su uso en cantidades enormes sea algo bastante regular, y para finalizar, por sí mismos no ofrecen ningún tipo de resistencia, sin contar el bonus de salud y su efecto pasivo, por lo que por sí solos, necesitan de las armaduras para poder utilizar su potencial completo. Ahora pasamos al siguiente artículo defensivo, necesario para que los botiquines se puedan aprovechar al máximo, y estos son las armaduras. De nuevo, de izquierda a derecha tenemos al bono de armadura, la armadura ligera o armadura de guardia, luego a la armadura de reconocimiento, o armadura de protección media, y finalmente a la mejor armadura de todas en cuestión de protección física, y esa es la poderosa armadura pesada, o armadura de asalto. Como es de esperar, estos ítems se especializan en la defensa, más específicamente a la protección física de su portador, aunque su resistencia es variable entre las tres armaduras, todas y cada una de ellas ofrecen una cantidad bastante considerable de protección, sobre todo contra impactos de armas de fuego o ataques elementales, aunque siguen siendo algo débiles contra ataques cuerpo a cuerpo. La estrategia usual con este tipo de recurso es utilizarlos hasta su desgaste total, ya que estas armaduras están hechas para literalmente desprenderse de su portador una vez su resistencia y energía hayan sido agotadas por completo.
Una vez pase eso, su portador puede intercambiar libremente entre distintos tipos, hasta inclusive reparar la misma armadura desgastada con los bonus de armadura. Pasando a sus puntos fuertes, por supuesto lo primero y principal es la protección a la integridad física que ofrece a su portador, obviamente protege mucho más la zona del torso ya que están diseñadas para eso, pero todas las armaduras poseen un ligero escudo de energía capaz de afectar todo el cuerpo de un marine, efectivamente colocando una armadura de cuerpo completo mientras la energía dentro de la misma siga en funcionamiento. La abundancia de dichos ítems también es notable, aunque las armaduras de guardia son las más abundantes por su producción y distribución mucho más sencilla que las otras dos. Por supuesto, tenemos al desgaste con relación al tipo de daño que reciba la armadura, cuanto más fuerte sea el impacto que deba soportar o evadir, obviamente esto repercutirá negativamente en la resistencia de la armadura, aunque por suerte esta misma resistencia puede ser mantenida indefinidamente, siempre y cuando se tenga repuestos para la misma. Si hablamos de sus puntos débiles, nuevamente el desgaste es algo a tener en cuenta, solamente la armadura de asalto es capaz de resistir impactos de alta potencia sin desgastarse casi por completo, inclusive puede resistir explosiones, golpes directos del rifle de plasma, hasta soportar unas ráfagas directas de la minigun sin llegar a perder más del 30% de su resistencia, pero esto impacta negativamente en la integridad física del portador, debido a que la armadura resiste sin muchos problemas por sí misma, pero es otra historia si hablamos de los tejidos, órganos y huesos de quien la porta. Además, el nivel de protección de cada una de ellas puede parecer bastante elevado, pero con la cantidad de peligros que los marines de la UASI se enfrentan constantemente, es muy necesario tener de reserva una cantidad considerable de armaduras o bonos para asegurar la supervivencia de los soldados, nuevamente, por la cantidad de daño tan grande que constantemente reciben las armaduras, ya sea por impactos de balas de enemigos humanos, o aún peor, ataques directos de los infernales cuando ocurren sus incursiones a nuestra realidad. Y para finalizar tenemos a la rareza de las mismas, aunque la armadura de guardia es con diferencia la más abundante, únicamente estos son desplegados en números considerables en misiones fuera de las instalaciones, por lo que dentro de las mismas, la cantidad de armaduras que pueden ser utilizadas, ya sea para prácticas de combate o reparaciones, es bastante reducida. Una vez más, por la abundancia con la que deben ser desplegadas en misiones oficiales. Ahora pasamos a la categoría de ataque u ofensiva, en donde tenemos como principal y único contenido, los diferentes tipos de munición para el armamento. Como anteriormente en el capítulo 1 del manual, ya vimos a profundidad a las diferentes armas que podemos blandir dentro del armamento de la UAC, más otras armas más exóticas por así decirlo. Esta vez daremos una vista general sobre dicho armamento, mencionando principalmente las características de la munición. Para empezar, como dijimos anteriormente, la munición entra dentro de la categoría de ataque, ya que forman parte esencial del armamento, pero por su propia cuenta, la munición en sí no puede desatar todo su potencial si no se utiliza en un arma antes. Los efectos de la munición varían enormemente entre cada tipo de arma, pero el efecto global que todas comparten es la capacidad de eliminar a sus objetivos, de una forma u otra. No tienen resistencia en sí, por lo que este aspecto es inconsecuente. La rareza, en cambio, es otro asunto, ya que la munición, en rasgos generales, es uno de los artículos o recursos más abundantes de todos, y con diferencia. Para finalizar, la estrategia al utilizar la munición con las diferentes armas es algo curioso, debido a que muchas de ellas comparten un mismo tipo de munición. Avanzando de menor a mayor, primero veremos a la munición más débil y la tercera más abundante de todas, las balas de pistola. Las armas que utilizan este tipo de munición, usualmente no tienen mucha potencia de fuego por sí solas, pero lo compensan bastante con una buena cadencia, lo cual se traduce como una cantidad de daño por segundo bastante notable, aunque claro, existen excepciones dentro de esta subcategoría, como el revólver y la Magnum. Un peldaño más arriba, tenemos a los cartuchos de escopeta. Esta es, y con diferencia, el tipo de munición más abundante de todos, usualmente siendo de 2 a 3 veces más común que el resto, pero es un caso curioso igualmente, ya que justamente este tipo de munición la utilizan las poderosas escopetas, como no podría ser de otra manera, armas de fuego extremadamente potentes a corta y media distancia. Avanzando otro paso más, tenemos a las balas de rifle.
Este tipo de munición es el segundo más abundante de todos, así como el segundo más extenso, y la gran variedad de armas que utilizan este tipo de munición, siempre poseen una cadencia de disparo sorprendente, además que el daño que provocan por golpe es considerable, lo que aumenta aún más el valor de este tipo de munición, así como las armas que lo utilizan. Entrando en el siguiente tipo, tenemos a los cohetes, misiles, y explosivos en general, en donde también añadimos a las granadas por obvias razones. Este tipo de munición es extremadamente efectivo contra todo tipo de objetivos, ya sea ligeros o pesados, blandos o duros. Estos explosivos pueden destruir o aturdir a sus objetivos sin siquiera golpearlos directamente. La granada sanguijuela también entra en esta categoría, así como la granada aturdidora, ya que técnicamente son granadas explosivas, y sorpresivamente también el lanzamisiles Revenant, el cual puede ser categorizado como una granada o equipamiento, ya que la misma interfaz la clasifica de esta manera. Pasando a el penúltimo tipo de munición, tenemos a las células de energía. Posiblemente el tipo de munición más raro de todos, ya que las armas que utilizan estas células de energía, siempre son absolutamente devastadoras en casi todos los aspectos, ya sea porque afectan a su entorno en sí, o bien por el poder destructivo que todas poseen. Y finalmente entramos en el último tipo de munición, la subcategoría poco convencional. En esta posición tenemos a la esencia infernal, o energía infernal, la cual puede ser cosechada directamente de los demonios, mediante su muerte. Las armas que utilizan este tipo de munición son el rifle infernal y el erradicador, ambas armas extremadamente potentes y destructivas, sobre todo si se habla del erradicador. Otro tipo de munición poco convencional es el combustible incendiario, el cual es utilizado exclusivamente por el lanzallamas, y es con diferencia el tipo de munición más raro de todos, pero de cierta forma, esta rareza se compensa con la cantidad que normalmente se puede conseguir en cada uno de sus depósitos de combustible. Pasando a los puntos fuertes de la munición, por supuesto hay que mencionar cómo este artículo posibilita el uso del armamento en sí, ya que sin ellos pues solamente tendríamos armas inútiles para combates a larga distancia, aunque algunas de ellas todavía pueden servir para golpear a sus objetivos. Otro punto positivo, como se mencionó anteriormente, es la abundancia de la munición en sí misma, pero no hablando de sus diferentes tipos. Y finalmente tenemos la característica de, a pesar que a grandes rasgos solamente existe un número limitado de tipos de munición, las armas que utilizan este recurso son bastante diferentes y destructivas entre sí, pasando de la humilde pistola, tomando una parada por la MG42, y finalmente llegando a la poderosa BFG 9000. Hablando de sus puntos negativos, primero y principal tenemos el hecho que todas las armas, dentro de sus propias categorías, comparten forzosamente un mismo tipo de munición, lo que puede provocar que en ciertos casos, se puede llegar a vaciar las reservas de un tipo de munición en específico con mucha facilidad, como puede ser el caso de las células de energía, o bien el caso de las balas de rifle, con sus armas que poseen una cadencia de disparo bastante elevada. Otro punto negativo, que se entrelaza bastante con el punto anterior, es el gasto considerable de munición entre diferentes armas, como la minigun o la carabina, que pueden agotar en segundos más de 100 rondas si se usa continuamente el arma, también el caso de las balas de pistola, con el revólver y la Magnum, que gastan 2 rondas entre cada disparo, y así con otros ejemplos, incluso peores. Y finalmente tenemos la característica de ser difícil de administrar en ciertos casos, ya que es bastante usual llegar a encontrar un arma poderosa dentro de su tipo de munición, pero sin tener las reservas adecuadas para el uso continuo de dicha arma, nuevamente mencionando la minigun en el caso de las balas del rifle, aunque también las BFGs pueden entrar en este ejemplo, que gastan una gran cantidad de células de energía por disparo. Y finalmente continuamos con la categoría de apoyo, donde veremos los diferentes tipos de recursos que podemos encontrar, pero únicamente a grandes rasgos, debido a que no son diferentes en lo que ya hemos visto anteriormente. Estos potenciadores, algunos de ellos no pueden usarse activamente en combate a diferencia de otros, pero el efecto que provoca en sus portadores es bastante variado entre cada uno de ellos, además de ser relativamente raros en general, aunque algunos suelen aparecer con más frecuencia que otros, y viceversa. Además, la mejor forma de utilizar estos potenciadores tan valiosos, al menos los que ayudan a la supervivencia del portador, es utilizarlas dependiendo del momento y lugar, para exprimir al máximo su potencial ante cada situación. En esta ocasión, los recursos se dividirán en 2 grupos, el primero de ellos, siendo la subcategoría de herramientas.
En este grupo podemos encontrar artículos que no son necesariamente para el combate, y como su nombre lo indica, sirven más para propósitos bastante específicos, como serían las diferentes tarjetas de acceso de las instalaciones de la UAC, o bien las llaves de huesos, que se pueden encontrar en zonas bajo la influencia de los infernales. Además, también podemos meter en este grupo al biotraje, el visor de visión nocturna y el mapa, los cuales protegen a su usuario contra ambientes peligrosos, y brindan una mejora en el campo visual del portador para identificar amenazas invisibles o bien poder ver en entornos de poca o nula iluminación, y brindan al usuario un escaneo completo de la zona, revelando zonas todavía no exploradas y desconocidas, respectivamente. Estas herramientas suelen ser bastante poco comunes, más que nada por su uso tan limitado y específico en ciertas zonas o circunstancias. Ahora pasando al lado más interesante, tenemos a los potenciadores, o power-ups, los cuales sí pueden utilizarse para el combate, directa o indirectamente, y sus efectos son bastante notorios y diferentes los unos de los otros. De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo, primero tenemos al mítico Berserker Pack, uno de los potenciadores más utilizados por las fuerzas de la UAC. Este botiquín de color negro, con una pequeña aura brillante de color rojo, es capaz de curar casi cualquier herida no letal, además que confiere a su portador un aumento de fuerza física abrumador, a coste de su estabilidad mental en caso de utilizar este botiquín constantemente o por períodos prolongados. A continuación tenemos a las mochilas de combate, ambas aumentan en un 100% las reservas de munición del portador, pero en el caso de la mochila pesada, esta no solo brinda el aumento ya mencionado, sino que también suele venir equipada con un par de granadas aturdidoras, y una gran cantidad de balas de pistola, de rifle, y cartuchos de escopeta. Pasando a las misteriosas esferas, primero tenemos a la esfera de velocidad, o cómicamente llamada esfera de prisa por el personal militar. Esta esfera confiere a su portador un aumento notable en su velocidad de movimiento, así como reflejos ante todo tipo de situaciones, pero desafortunadamente solamente confiere esta mejora, por así decirlo, sin ninguna otra ventaja. El portador se vuelve más rápido en todo tipo de movimiento, por supuesto, pero también es bastante notorio cómo esta esfera puede llegar a provocar ataques al corazón, debido principalmente a ese aumento antes mencionado, que coloca un estrés notable en los órganos internos del portador. A su derecha tenemos a la esfera doble, también conocida como la esfera del caos, o esfera de la perdición. Este potenciador aumenta en un 100% el daño que su portador puede provocar, con cualquier tipo de ataque, sea físico, directo o indirecto, lo cual también se aplica al armamento de la UAC, sorpresivamente. A continuación tenemos a las tres esferas más conocidas de todas, siendo estas la esfera de almas, la esfera de invulnerabilidad, y la megaesfera respectivamente. En orden, la esfera de almas permite a su portador aumentar su resistencia natural en un 100%, efectivamente brindándole una especie de blindaje natural a su cuerpo, haciendo que todos los tejidos, músculos y huesos, sean el doble de resistentes ante cualquier tipo de daño. La esfera de invulnerabilidad provoca exactamente el efecto del nombre, ya que provoca que su usuario sea completamente invulnerable ante cualquier tipo de daño, pero solamente por un tiempo limitado, efectivamente volviéndose completamente inmortal en la duración de la esfera, y finalmente, la megaesfera es parecida a la esfera de almas, pero mejor en muchos aspectos, ya que esta esfera puede aumentar la resistencia física del portador, pero a su vez genera una clase de blindaje sobrenatural a su usuario, brindándole una resistencia similar a las armaduras de guardia, pero sin requerir la armadura en sí misma. Y para finalizar, tenemos a la runa de poder maldito, la cual es capaz de brindar un aumento de fuerza considerable al de los infernales, así como equipararse al aumento de fuerza que el Berserker Pack puede brindar a su usuario. Otra esfera bastante particular, es la esfera de invisibilidad, que no otorga esta característica a su usuario, sino que más bien funciona de otra manera, lo que provoca en su portador es en realidad que su presencia y apariencia física se vean mimetizadas con el entorno, en un 80 a 90%, haciéndolo casi invisible a simple vista, pero todavía puede ser, entre comillas, visto por otros individuos, si están lo suficientemente atentos a su alrededor. Pasando a los puntos fuertes de estos recursos, la gran mayoría de ellos, por no decir todos, aumentan las probabilidades de supervivencia de sus usuarios en gran medida, de una u otra forma, ya sea protegiéndolo del daño, o permitiendo el acceso a zonas seguras, para reposicionarse o bien retirarse a una zona segura. Sus efectos, como ya sabemos, son bastante potentes y considerables, nuevamente dentro y fuera del combate, lo que puede brindar una ventaja enorme a sus portadores, cuando se utilizan en el mejor momento.
Y finalmente tenemos a la duración de los potenciadores, los cuales son infinitos en cierta medida, o bien brindan unos cuantos segundos, considerables, para realizar alguna acción en específico o despejar una zona en particular, con diferentes medios. Pasando a los puntos negativos, desafortunadamente estos artículos son bastante poco comunes en general, si lo comparamos a otros recursos como los botiquines, munición o armaduras, por lo que el uso de cada uno de ellos, puede cambiar por completo la dirección de una batalla o evento en cuestión de segundos. El uso complicado es también otro punto negativo, principalmente porque, como se dijo anteriormente, ciertos potenciadores tienen un efecto notable en su portador, pero disponen de pocos segundos de duración, o bien sus puntos positivos son minúsculos en comparación de lo que ofrecen a su usuario en general. Y finalmente tenemos a su aparición limitada, que si bien algunos potenciadores son más raros que otros, en ocasiones puede ocurrir exactamente lo contrario, por ejemplo encontrando varias esferas de almas en una zona, y en la siguiente, solamente se puede llegar a encontrar únicamente herramientas normales, sin ningún tipo de potenciador a la vista. Y hasta aquí este capítulo del manual de combate Marines, debido a que las versiones del Project Brutality tienen pocas diferencias entre sí, desde la versión 2.0 hasta la 3.0, salvo detalles menores como armas siendo removidas, mejoradas visualmente o añadiendo uno que otro cambio menor, lo mismo ocurre con la mayoría de agregados, como enemigos y recursos. Esta es la razón principal por la que este episodio es más corto que los anteriores manuales del Project Brutality, y como en esta versión, los recursos son prácticamente iguales a las variantes anteriores que ya conocemos, decidí no indagar demasiado sobre el terreno que ya cubrimos con anterioridad, y para aquellos que tengan ganas de más, entonces es mejor que vayan al capítulo 3 del manual, de las versiones 2.0 y 3.0, que ahí sí los detalles valen la pena mencionar a profundidad. Y ahora pasando a un tema más serio, me disculpo por haber tardado tanto en la continuación de estos manuales, anteriormente los estrenaba más o menos con un año de diferencia entre capítulos, en ocasiones ligeramente más o ligeramente menos, pero en este caso pues me disculpo por haber tardado tanto en terminar este capítulo en específico. Eso sí, y que quede en distintivos, me disculpo por haber dejado tanto tiempo para terminar este manual, pero no me disculpo por haber tardado tanto en subir videos de este estilo a este canal, debido a temas personales, familiares y más o menos sociales también, que al final me consumían mucho tiempo y ganas para seguir editando los videos, y hacer avances reales entre días o semanas. Pero finalmente terminó, así que ahora todos contentos, y antes de terminar, asegúrense de votar por el siguiente manual de combate oficial en los comentarios, con cada uno de ellos, voy a ir reuniendo datos para saber en específico qué otro mod continuar en un futuro, aunque también en los siguientes días voy a subir otra votación en la comunidad para ver qué otro manual va a ser el siguiente de manera oficial, basado en las menciones de este video principalmente. Otra cosa que debo mencionar, es que el manual de combate de Killing Floor lo estaré subiendo al mismo tiempo que el manual de Helldivers, el uno claro que sí, más que nada a modo de diversión más que otra cosa, así que no anden preguntando si estos manuales van a ser los siguientes y si la votación al final no se va a cumplir, porque no va a ser el caso, aclaro de una vez. Feliz Semana Santa Marines, para aquellos que lo estén celebrando, y hasta otro momento, Dominator corto.